El momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Tracatrá! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Terminamos la semana con un especial, campaña electoral 28M. Ya estamos a pocas horas de que comience, la fiesta de la democracia. Así que nada, más allá de pediros que vayáis a votar el domingo sí o sí, pues vamos a hacer un repaso de, los diferentes ejes que están atravesando la campaña electoral, no solamente los programáticos, las medidas, incluso los bulos y los botones rojos, ¿no? Como el de ETA y los Ocupa, sino también, algo bastante surrealista, ¿no? Hemos visto cómo el PP, se ha tirado al monte a puñetazos, pero es que también el PSOE hemos visto cómo incluso tiene imputados por secuestro en plena campaña electoral, todo un poco bastante surrealista. También vamos a hacer un repaso de una de estas acciones electorales organizadas por Desocupa. Supuestamente iban a ser cientos de miles de personas, terminaron siendo pocos cientos, iban a repartir 2.000 camisetas, la mayoría se quedaron sin repartir. Un auténtico bluff de una manifestación contra Ada Colau que organizaba un empresario con la ayuda de Alvise, Desocupa. También vamos a ver los bulos del propio Alvise y vamos a hacer el repaso de lo que ha sido la campaña electoral y las previsiones para este domingo 28M con Paula Poff y Pablo Elordi del Salto. Así que nada, poneos cómodos porque arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas. Hola, muy buenas. Bueno, lo Bien. primero de todo, me quiero hacer eco de una campaña que ya estaba tardando de diferentes medios que están totalmente discriminados. Aquí hemos denunciado un montón de ocasiones cómo desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se financian medios de desinformación, tipo estado de alarma, ni siquiera medios de desinformación, medios de acoso, ¿no? Personal y que no tiene ninguna explicación. Y hemos visto una campaña donde, pues está El Salto, La Marea, Contexto, Carne Cruda, Infolibre. ¿Qué nos contéis de esta campaña que me parece más que acertada? Porque al final es dinero público de todo y medios recién creados, blogs de fake news, pues están financiados con cientos de miles de euros y medios que lleváis muchos años trabajando haciendo un periodismo serio. Pues no, Pablo, ¿qué me puedes contar de esta iniciativa? Pues haremos que es de justicia, ¿no? Yo creo que lo principal que tiene que saber la gente es que si no hay respuesta a esta campaña, pues es posible que vayamos a poner una denuncia porque se está produciendo un fraude en el reparto de la publicidad institucional en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, ¿no? Estamos hablando de decenas de miles de euros que son destinados cada mes y cada año a los presupuestos de medios de comunicación casi fantasmas, sin personal, sin visitas y que en algunos casos han difundido bulos, ¿no? Sí. Hablamos de cosas como la separación de Pablo Iglesias e Irene Montero, uno de los medios regados con ese dinero público, pues fue el que sacó ese bulo. Luego que si Irene Montero se había montado un apartamento propio. Al final se está pagando la desinformación con el Claro. dinero de los ciudadanos y de las personas que viven en la Comunidad de Madrid. Nos parece que el reparto de la publicidad institucional tiene que estar guiado por criterios objetivos. No pedimos más de lo que tienen otros medios, no pedimos tampoco que se dé al Salto o a la Marea Infolibre en función de unas visitas que tienen otros medios de derechas,
poco que nos gusten como Diario, ellos tienen esas visitas, pero estamos hablando de otros medios que no tienen ese tráfico, que Claro. como digo, además difunden desinformación eh, y estamos pidiendo campañas institucionales, no campañas de partido, desde luego. O sea, pues, pues de campañas contra la violencia machista, campañas de información en las olas de calor, este tipo de comunicaciones que tienen que dar estas instituciones y que tiene que dar a todo el espectro político, no solo a los suyos, ¿no? Bueno, como te decía al principio, si no hay respuesta, pues iremos por la vía judicial. No nos gusta, no somos eh, parte normalmente en este tipo de cuestiones, pero el problema de toda la publicidad institucional es que se está utilizando al final para malgastar o para pervertir la democracia. Y eso creo que como a mí como parte de la ciudadanía los medios de comunicación pues no lo pueden permitir y lo tienen que denunciar. Paula, yo te quería preguntar, así como de arranque, como especialista en comunicación política, ya que estamos hablando de medios, ¿cuál es tu análisis del papel de los medios de comunicación en esta campaña? Si hay algo que te ha llamado la atención especialmente respecto a otras campañas, o bueno, por encima, ¿qué papel crees que han desempeñado en esta campaña electoral? Em, pues creo que no solo lo estoy diciendo yo, o no solo se está diciendo desde, o sea, viene denunciándose Claro. especialmente desde espacios como este o como Canal Red o diferentes medios alternativos, que desde que determinadas personas se juntan y deciden dar un asalto institucional, el ecosistema mediático que ya en su momento generaba o normalizaba una serie de valores constantes, que estamos hablando pues, de la propiedad privada, el neoliberalismo, etcétera, empieza en una campaña de odio y de desacreditación y criminalización y, bueno, sí, todo un barro, formado por medios que podríamos considerar más serios o que se podrían considerar más serios y todo un ecosistema de lo que estaba diciendo ahora mismo Pablo, ¿no? De aquellos medios que no tienen capacidad de financiación propia, que no tienen, o sea, son casi medios, no sé cómo lo organizan internamente, pero las cuentas de esos medios se las sabrá mejor Pablo, pero son en términos de publicidad, impacto y gasto, es una especie de cáscaras vacías. Y esos son los que se encargan además o sea, hay como dos niveles de campaña, ¿no? Los medios serios manteniendo los temas hasta un punto de que no sea tan canteo y luego todo ese ecosistema mediático que son cáscaras de huevos vacías regado por dinero público para sostener lo que serían los bulos más infames. Y en esta campaña que se está jugando, el Partido Popular lo ha intentado plantear como una especie de moción de censura al gobierno progresista, centrándose en Sánchez, pero además alargando su mano la desacreditación de cualquier política del cambio. Hay que verlo con la ley de vivienda, etcétera. Los medios de comunicación han jugado un papel fundamental y no lo digo yo, lo dice gente. A mí me apetece citar aquí, por ejemplo, a Precedo, al subdirector del diario.es, que además estuvo creo que 10 años, si no me equivoco, en El País. Es decir, el propio Precedo hace nada en un programa de carne cruda, cuando se le preguntaba el crudo de por qué vamos a tener a lo mejor a Vox en todos los parlamentos y por qué el Partido Popular ha conseguido establecer tanto la agenda setting, que es la fijación de agendas y es a lo que ves cuando te levantas Claro. cada día, por así decirlo, ¿no? Las tres primeras o cuatro noticias que te impactan, cómo se ha conseguido eso y lo decía muy claramente, pues que están siendo una presión de los medios de comunicación constantes y creo que hay que citar a los propios periodistas del orden, por así decirlo, aparte de los espacios donde denunciamos esto todo el rato, que están admitiendo esto, que ya era hora, ¿eh? Por otra parte. Total, yo ya que estás hablando de la agenda setting, que de esto hablas mucho, yo creo que es una de las claves, que es imperceptible porque incluso intentan hacer su equilibrio, es decir, su muestra de incluso normalmente las presentadoras suelen ser como, o los presentadores suelen ser como los más suavecitos, pero los temas y los tertulianos y las tertulianas no suelen digamos, disparar de manera amistosa. Y hay dos temas que se han sobredimensionado, creo que ya son eternos, pero en esta campaña creo
que se ha hecho, hablando de agenda setting, porque luego podemos hablar de la campaña racista de ETA, pero vemos en la hegemonía, precisamente en la campaña electoral, que ya llueve sobre mojado y hemos vuelto a ver al Partido Popular ya sin argumentos económicos, porque ya lo que le queda es ponerse la medalla del gobierno central a sus gobiernos autonómicos y municipales, los buenos datos del empleo en plena crisis, pero hay dos temas que se han sobredimensionado o casi inventado, el ETA y Ocupas, y eso precisamente, Paula, viene por un agenda setting, porque el 80% del tiempo de espacio informativo, menos bueno, estos últimos días que se está hablando mucho del pucherazo, la compra de votos, que ya ese sería otro tema que tratemos un poco más adelante, pero ¿qué te parece esto que, por ejemplo, por focalizar no solamente el cinismo de ETA, ¿no? Han salido algunos hilos y publicaciones de Aznar en la época que mataba ETA, y la verdad es que es bastante chirriante, pero sobre todo con el tema de la ocupación vemos que es agenda setting diario en casi todas las teles. Los datos, por ir un poco apegado a la realidad, es que ha habido en el último año 200 ocupaciones de viviendas de otras personas, lo que llamamos allanamientos de morada. Ha habido unas 4.000 usurpaciones, que son ocupar viviendas que están vacías, mayoritariamente de bancos, y ha habido 17.000 desahucios. Si tú te fijas en esos 200 ocupaciones comparados con los 17.000 desahucios, ¿cuántos desahucios vemos en la tele? Y prácticamente mañana, tarde y noche tenemos ocupaciones, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la clave de lo fácil que se lo ponen a la derecha, ¿no? Porque le allanan el camino para decir, vamos a solucionar... Bueno, a ETA no sé qué van a solucionar, si ya hace 10 años que no existe, pero el tema de la vivienda, ¿cómo se manejan y qué se puede hacer contra esto, ¿no? Porque al final es casi imposible escapar de la propaganda, ¿no? Prácticamente en todas las teles. Vale, por partes, que me has preguntado muchas cosas, Julia. Perdón. Empezando por el final. Ayer me dijo justamente Pablo, un compañero del sindicato de inquilinas en La Katana, una apreciación que me pareció muy interesante, y es, vamos a partir de que la vivienda es un tema de campaña, porque ha habido una lucha social que consiguió y además primero de la APA y luego del sindicato de inquilinas, y eso también recogido de algunas partes del gobierno progresista, de una parte del gobierno progresista, que decidió que la vivienda dejaba de ser un problema individual para ser un problema colectivo. Y con ello nos planteábamos que a lo mejor si te echaban de tu casa o una persona al final terminaba por decidir que prefería tirarse por un puente a asumir que no tenía ni trabajo ni forma de pagar la hipoteca y se iba a la calle, eso era un tema social, porque estábamos legislando y estábamos permitiendo que unos pocos se quedaran con lo de muchos, y que por lo tanto teníamos que meterle política, ¿no? Que había que tomar decisiones al respecto. La vivienda, antes la ocupación no era un tema, porque la vivienda no era un tema político y social. Fue gracias a la lucha social que esto se colectivizó y se politizó. A partir de ahí, la derecha, ¿que le queda? Pues le quedó primero, en los albores de la ley de vivienda, empezar a decir que estábamos ante las puertas de un gobierno bolivariano simplemente por plantear la regulación del mercado. Parece que como sociedad hemos conseguido, como otras tantas cosas, superar ese obstáculo de todo gobiernos bolivarianos, y que efectivamente parece que ahora ya el debate está en si se puede, cómo se regula el mercado, y que a partir de ahí, entonces, ¿qué le queda a la derecha? Pues a la derecha le queda un debate en el que está súper incómoda, porque ni querían hablar de vivienda, ni querían hablar de acceso a la vivienda, ni querían hablar de la regulación. Entonces, ¿cuál es su contrapropuesta? Ocupación. Y ahí me voy muy rápidamente a una cosa que hace siempre la derecha, y es, la derecha sabe que hay un voto indeciso que se decide en las 2 últimas semanas, y que hay dos formas de activar ese voto. Por una parte está el voto retrospectivo, que se dice, ¿no? Que es la autopercepción de cómo me va. Es decir, yo soy un ciudadano, una ciudadana que voy a votar y tengo una sensación en función de mi vida, de cómo considero que estoy de satisfecha, y sanciono o premio a la persona que está gobernando o a la persona que la hago responsable. Que está la parte socioeconómica, que Feijóo le intenta decir que todo se va al garete, que cuando Aznar estaba también diciendo que viene la deuda y nos van a ahogar a todos, etcétera. Que ojo, que en 2024 igual nos ahoga el PP, pero y Europa. Pero es que luego está la parte de lo que serían las pasiones tristes, que es todo cuando esto nos pasa a todos y a todas, cuando nos gobiernan más las emociones que tienen que ver con el miedo, con el odio, con el cabreo, en vez de tomar decisiones como el voto desde decisiones racionales. Y entonces ahí es cuando la derecha activa dos cuestiones: por una parte ETA y el odio y el trauma que tenemos como sociedad a gestionar cuestiones como reparación, memoria y justicia,
Y por otra parte, la ocupación, el miedo de la lucha del último contra el penúltimo, que es aporofobia y pura manipulación mediática y política. Yo te quería preguntar, Pablo, por esta. Es decir, que. Al final yo creo, ¿no? No sé si, corrígeme si me equivoco, ¿no? Han metido casi toda la ficha, aparte un poco sin sentido, en una campaña municipal y autonómica, ¿no? La ficha de ETA y el asunto de la ocupación. Incluso he estado leyendo, ¿no? Refiriendo a otros países, ¿no? Es que en Italia o en Alemania a las 48 horas echan a los ocupas, tal, cuando la legislación aquí creo que incluso es más contundente, es decir, que igualmente también, creo que también son 24, 48 horas y 6 meses a 2 años de cárcel, pero ¿cuál es tu análisis, ¿no? De esta estrategia principalmente por parte del PP, ¿no? El Vox ha usado la misma, pero también le ha añadido el tema del racismo. ¿Cuál es tu análisis, ¿no? de esta campaña por parte de la derecha, del PP y Vox en estos ejes? Pues coincido en que realmente han visto que el vector económico no cundía lo suficiente. Aún así, hoy hay unas declaraciones de Facebook que dice que España es un país endeudado con un enorme déficit y el doble de paro. La verdad es que no sé dónde se ha metido Feijóo los últimos 40 años Es con esto del increíble. doble de paro de la Unión Europea. O sea, es que es endémico en España, ¿no? Desde los años 80, la cifra de paro con respecto pues, a los países del entorno y el enorme déficit y el endeudamiento, bueno, pues teniendo en cuenta que ellos rescatan a los bancos, pues algo tendrán que ver, ¿no? Sí, o sea, son cortinas de humo tras cortinas de humo. Además, estaba viendo justo antes de entrar el vídeo que habéis publicado de la manifestación de Desocupa en Barcelona y ya es como el metabulo, ¿no? Es alguien Increíble. intentando hacer pensar a la gente que una plaza estaba abarrotada cuando tus ojos dicen es una plaza vacía. Sí. Ah, no vacía, vale, había Ah, algunos 200, sentimientos. 300, 400 personas, pero no cientos de Sí, miles, ¿no? Es que es una locura. Es no, y decir, además es que el tal Víctor Kiss va por ahí diciendo, la plaza ya estaba abarrotada, y tú ves la imagen y dices, pero si aquí solta gente por todos lados, ¿no? sí, sí, realmente. Son, eh, es demasiado burdo todo, ¿no? O Pero sea, vamos con ello. pero vamos con ello. Son capas de capas de capas de bulos y creo que si lo hacen si lo hacen es porque tiene sentido para ellas, ¿no? O sea, a mí me puede parecer eso burdo, me puede parecer cómico, ya, pero ellos lo hacen porque tienen su efecto Activa. y, eh, y activa. Hay un voto que ellos, el Partido Popular no quiere perder bajo ningún concepto, que es el voto de la gente mayor, que es el que está en disputa con el Partido Socialista históricamente, ¿no? En todos los cambios políticos que ha habido en España, el último bastión ha sido el voto de la franja de mayor de 65 años, que nunca ha dejado de votar en más de un 50% a los partidos del bipartidismo. Esa ventaja es muy importante porque además, como se suele recordar cuando tratamos de estos asuntos, España es un país envejecido, ¿no? Mm. Yo tampoco creo que todas las personas mayores, ni mucho menos, se traguen los bulos. Creo que hay eh, una base rocosa de gente que sigue, digamos, pensando en términos críticos y que no se tratan esos bulos de vivienda, pero a ver que Mm. hay personas que sí que lo hacen y sobre todo, pues al final, pues que y lo que se prioriza siempre ha sido la propiedad privada, ¿no? Por encima de cualquier otro derecho. Y tenemos ahí de máxima exponente de esto a José Quintana, que como salió ahí en Mañana, pues tiene un interés propio y privado en el negocio inmobiliario de los pisos turísticos, ¿no? Mm. Este es un poco, pues, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? La empresaria que trabaja en televisión que influye en política. O sea, tenemos tres vectores que confluyen en una sola persona y Total. son intereses inmobiliarios, eh,
capacidad para que esos intereses estén en la agenda setting y capacidad para influir decisivamente en el pensamiento y en la ideología de los partidos, porque al final nos podemos llegar a preguntar quién es más importante para un partido, si Alberto Núñez Feijóo o Ana Rosa Quintana, ¿no? Cuando hay tal colusión de intereses, no hace falta que ella tenga el carnet del Partido Popular para que sea un activo y lamentablemente no solo para el Partido Popular, ¿no? Yo creo que ya hemos hablado de esa bienvenida que se hizo a Ana Rosa, en la que también pasó por el Sí. aro Pedro Sánchez, ¿no? Sí, sí, total. Mm. Ahí, bueno, hablaba Paula de esa agenda setting y de qué temas se tienen que hablar, qué es lo que se tiene que mostrar continuamente, pero también ha habido una polémica ya desde antes del arranque de la campaña por no solamente, es decir, por todo lo contrario, ¿no? Por omitir en este caso bueno, a un espacio político importante que decisiones, bueno, a propuesta de Televisión Española que mandó bueno, pues un poco guiado por la LOREC, una propuesta para dejar, digamos, ningún espacio gratuito después de campaña a Unidas Podemos o a Izquierda Unida y Podemos porque se presentan de diferente manera en diferentes digamos, comunidades autónomas y esa es un poco la clave de que la hayan quitado. Y luego también dedicarle solamente el 1% a, digamos, los espacios informativos, creo que no respetando ni la pluralidad ni la representatividad o el espíritu de la LOREC. Y no sé a ti, Paula, qué te parece un poco, bueno, toda la polémica que ha generado, incluso desde Más Madrid se defendía, que así es la ley, cuando ellos también en 2019 pues lo criticaron también por una cuestión bastante parecida, pero en todo caso, ¿cuál es tu opinión? No solamente a nivel global, sino también hemos visto cómo a nivel autonómico, pues por ejemplo Pilar Lima también no era invitada ni en Televisión Española, pero tampoco en Apunt, o lo de, creo que es inédito, lo de Murcia con Marín, la candidata de Unidas Podemos, que le obligaban a irse a la mitad del debate. Yo eso no lo he visto en mi vida, incluso en Navarra, que era algo parecido con UPN y el Partido Popular, pues a cada uno le dieron su atril y pudieron hacer su minuto de oro y pudieron tratar todos los temas. ¿Cuál es tu punto de vista, Paula, del silenciamiento también, ¿no? de ciertas voces? Bueno, y aquí me gustaría, bueno, son tres ideas. La primera que o nos unimos todos y con todos me refiero todas y todos las que digamos que no somos, o sea, no vamos a tocar el poder de la forma que lo tienen otros. Entonces, con todo el pluralismo, diversidad y diferencias entre este tipo de ultrajes, porque a mí me parece un ultraje, me parece un atentado contra la pluralidad política informativa, creo que nos hacemos un flaco favor al no cerrar filas de alguna manera. Continuando con esto lo relaciono con algo que decía Gerardo TC el otro día que le leí en contexto, que ya no me acuerdo, se me mezclan los artículos que leo de campaña y en campaña, ¿no? El poder, decía él, el poder es listísimo. Imaginen cuánto cuando hace unos siglos, a cambio de evitar revueltas, se permitió el lujo de que los pobres y las pobres, que eran mayoría absoluta, votaran. Entonces, empezando por ahí, Claro, no está mal la frase. está muy bien. Empezando por ahí y siendo conscientes de a qué nos estamos enfrentando, me parece que las herramientas como son los espacios, bueno, al final toda la LOREC y todo el tema de la publicidad institucional durante campaña está regulada precisamente para intentar que no sean simplemente las capacidades privadas o el dinero privado el que juegue un papel importante a la hora de una carrera en una campaña. Es decir, precisamente darle voz a todos aquellos partidos que concurren o que tienen posibilidad de entrar. Dicho lo cual, me ha parecido que esto entra dentro de la campaña en varias fases, ¿no? En contra digamos, de la transformación. Tenemos por una parte la fase de la campaña que se dedica a poner una agenda setting que mueva sentimientos de pasiones tristes, odio, miedo, etcétera. Tenemos por otra parte el caciquismo que ya conocíamos y que abre un debate que a mí me da mucho miedo porque me recuerda mucho al trampismo electoral donde no sabíamos si realmente se estaba denunciando, si se estaba abonando el terreno para un posible titular de fraude de resultados y eso a mí me preocupa mucho. Y,
Y por último, o sea, nunca sabes por dónde te va a llevar la derecha. Y por último, esta invisibilización o esta barrerse al adversario absolutamente de todos los espacios que por legitimidad tendría que estar, aprovechándose de criterios como muy minuciosos, que en este caso era lo que decías tú, ¿no? Que en el caso que no podían concurrir en tanto y cuando no tenían exactamente la misma personalidad jurídica. También he de decir que en este rollo de que deberíamos ir todas de la mano en este tipo de denuncias, creo que no fue nada conveniente que en este caso Podemos e IU tampoco fueran especialmente aliadas de Adelante Andalucía para que pudiera concurrir en los debates electorales. Es decir, con Total. esto le estoy dando a Más Madrid, le estoy dando a Podemos e IU en Andalucía y le estoy dando a todos los espacios mediáticos donde podamos ponernos en comunicación con esas mayorías que son necesarias para transformar la sociedad, hay que defenderlos por uñas y dientes. Y esos espacios mediáticos me da igual que salga Rita, Teresa, bueno, que ya no sale, o salga Roberto Sotomayor. Pero es absurdo que encima entre nosotros nos peguemos codazos cuando realmente el problema está en que las fuerzas que van a transformar mínimamente esta sociedad no han tenido los minutos que le tocaba en esta campaña. Totalmente de acuerdo, Pablo. Vamos, estoy también de acuerdo con Paula en que cuando pasa se tiene que denunciar en cualquier caso y que el caso de Andalucía además es como una contracampaña para la izquierda en tantos sentidos, pero Sí. también en ese. Y luego ya respecto a Podemos, porque me parece que es verdad que en estos últimos tiempos es sin duda el partido más castigado por este tipo de Todo decisiones el rato, arbitrarias, ¿no? todo el rato. Eh, yo sé que ellos o sea, de alguna manera se propulsan con esta presión. Creo que a las personas, a su base rocosa, que yo creo que es bastante importante todavía, o sea, que desde luego supera el 5% a nivel estatal, estamos hablando de un 7 u 8% más la gente que, llegado el momento de la campaña electoral, se va con Podemos, ¿no? Pero a esa base le gusta la denuncia, digamos, le gusta que su partido no se calle, cosa que está muy bien en el sentido de que, joder, alguien que dice las cosas claras, ¿no? Eh, pero claro, el problema de esto es que el silenciamiento que se aplica sobre ellos hace que no llegue más gente, con lo cual pues se crea cierta sensación de burbuja. Estamos en un momento en el que funcionan muchísimo las burbujas, esto no da para este debate, pero lo sabéis tan bien como yo. Y claro, cuando tú eres un partido de vocación estatal de llegar a todas las instituciones, de gobernar para todos y para todas, como tiene que ser, etcétera, cuando te meten en una burbuja y te conviertes en un partido de nicho, pues tienes muy difícil salir de ahí. No creo que sea responsabilidad de Podemos, creo que en efecto ha habido una campaña sostenida en el tiempo desde las Granadinas y el informe Sí. PISA hasta hoy y continúa, pero este es un riesgo que corren porque al final en la denuncia Podemos deja digamos, de ser el partido de la ilusión para ser el partido de el cabreo. Claro. Y esto para ellos es un problema, ¿no? Mm, o sea, su manera de funcionar en esta campaña me parece apropiada en el sentido de vamos a quitarnos las caretas, no vamos a mantener esta ficción de que todo se revierte con sonrisas y con ilusión, porque en este país hay problemas muy graves de democracia y hay problemas muy graves de democracia en los medios, ¿no? Y ha salido esta propuesta de que los directivos de medios de comunicación tengan que publicar sus intereses económicos, que solo lo va a defender Podemos. Claro. ¿No? Yo creo que esto nos queda claro a todos y a todas, ¿no? Que ellos son los que la van a llevar más lejos si la pueden desbloquear, que creo que el Partido Socialista jamás va a estar por la labor de algo así.
pero esto le sigue poniendo enfrente a esos directivos de los medios, etcétera. Para mí es difícil la solución, ¿no? Porque estamos hablando de, por un lado, tus bases quieren que seas honesto, que metas caña, así hablando en plata. No puedes llegar a más gente porque se siguen produciendo estas prácticas de silenciamiento que se retroalimentan Claro. porque tú Es, sigues poniendo el dedo en la Es que llaga. aparte, y como Paula se tiene que ir, simplemente le quiero preguntar, si al final un poco la escapatoria ante ese silenciamiento hemos visto una campaña agresiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o arriesgada y de hecho criticada. Yo le quería preguntar, porque Paula se tiene Sí, que ir sí. ya, cuál es porque al final las dos campañas, lo que más ha sonado es el ganas con ganas, porque ha sido criticada, y también lo de la lona, ¿no? O la imagen, porque ha sido criticada, pero es que a lo mejor es la única estrategia que te queden, que los que tienen voz te critiquen. Y al final, bueno, antes de irte, Paula, me gustaría preguntarte qué es lo que más te ha llamado de la campaña electoral y al final preguntarte también lo que está comentando Pablo, que desde el espacio de Unidad Podemos, pues al final han tenido que usar recursos y que, bueno, pues luego han tenido éxito o por lo menos se han viralizado, aunque también han sido criticados, ¿no? Y también un poco con lo de ganas. Pero ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en cuanto a spots, debates, la estrategia de cada partido? Vale, así muy rápidamente y disculpadme por irme porque de verdad que esto de estar en Steamers mientras trabajas es complicadete. Lo siento, Julián. Nada, no te preocupes. Las próximas te prometo que me quedo entero y más. Sobre esto que me dices, voy a hacer una especie de carrusel muy rápido de cómo creo que se está moviendo cada uno. El PSOE estaba en su carrusel de propuestas intentando marcar la agenda setting con una propuesta de una especie de me saco algo del sombrero cada día, paca, paca. Además de desde una especie de segmentación muy clara, ¿no? Porque a mí me sorprendió. Por una parte tengo a la Asociación contra el Cáncer, por otra parte tengo a los jóvenes que les voy a decir lo de Interrail, por otra parte tal. Entonces, Pedro Sánchez ha intentado hacer una campaña basada en propuestas cada día. A mí me parece que se ha pasado porque creo que canta la traviata Sí. cuando estás haciendo, o sea, que la gente no es idiota. El Partido Popular, el otro día lo hablábamos, solo hay que ver cómo el ganas, tú ganas y el badalonismo de Albiol o me saldrá o bueno, el candidato que no conoce nadie de Valencia, pero que es un cargo de toda la vida, un político en Valencia, pero es que no, Pazón o Pozón se llama, ¿no? El de la Sí. Comunidad Valenciana, que no conoce nadie. Carlos Mazón. Mazón, Mazón. Bueno, nadie, excepto Pablo, que se lo sabe todo. Bueno, ha jugado a un intento de blanqueo, que ayer lo comentábamos con Pablo, precisamente de desideologización, por así decirlo, y es muy loco porque es que el PP quiere hablar todo el rato de lo ideologizados que está el resto, etcétera, y Sí. ellos no tienen ideología ni quieren hablar de sus pactos. Es muy curioso como han huido como un gato del agua de a admitir que su ideología es una ideología porque son neoliberales y de extrema derecha en tanto en cuando les esperan o tienen muy claro la política de pactos que van a llevar con Vox. De hecho, fue interesante saber el pique que hubo con el lema de Feijóo de decir que gobierne la lista más votada con su propia Castilla-La Mancha, que decía, no, 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 nosotros aunque tengamos menos votos que Paje, nos vamos con Vox. O sea, son cositas que son interesantes. Luego Podemos, y voy rapidísimo que me están esperando, Podemos A mí me cuesta, ¿eh? A mí me cuesta decantarme si me parece bien o mal. Creo que cuesta mucho llamar la atención en campaña. Creo que sí que hay un acierto en señalar porque, ostras, hay una parte de ha pasado sin pena ni gloria. Es Total. decir, que aquí tenemos, en este país tenemos una historia reciente y muy largo de cosas de cosas muy, muy, muy importantes y muy peligrosas que pasan sin pena ni gloria. Y el hecho que una persona que se supone que estaba a cargo de cuidar a toda su sociedad en un momento de crisis social y de salud, esté especulando con un bien de primera necesidad, como eran en ese momento las mascarillas, y encima con un familiar suyo, es algo que no debería transitar a los albores de la historia de una forma tan normalizada como nos han hecho sentir. Entonces, teniendo en cuenta que esta candidata se proclama como la especie de candidata de España frente a un Feijóo mucho más reducido en torno a su radicalización, yo
no, me decanto porque no me parece mal que se señale directamente y entiendo que son cosas que a veces hay que hacer en campaña, otras cosas igual no me parecen tan bien. Y luego Sumar, yo creo que ha mantenido la lógica, igual que Más Madrid, disculpad la metralleta, de, de intentar simplemente apuntalar aquellos espacios o aquellas campañas que les resultaba imprescindible, pero sí que me ha gustado, es verdad que Más Madrid tiene una campaña como muy, muy bajada. Me fastidia hablar solo de Más Madrid porque hay otras muchas candidaturas, pero creo que sí que la campaña localizada, bajada al barrio, etcétera, es interesante, aunque no me parezcan bien algunas de sus propuestas, pero esto es otra cosa. Cierto. Bueno, pues nada, Pablo, muchísimas gracias. La próxima con menos Disculpadme. prisa. Sí, Así que sí. nada, un abrazo Bueno, un fuerte. beso muy Chao, grande y chao. disculpadme. Nada, nada, me Chao. quedo aquí un ratito Un con Pablo. abrazo, Paula. Bueno, chao. Bueno, pues nada, Pablo, nos quedamos contigo y te voy a preguntar principalmente un poco lo mismo que le decía a Paula. Si quieres empezamos por esto que genera un debate, pero parece a lo mejor, ¿no? Visto un poco desde fuera, ha sido como muy criticada y quizá ese ha sido el éxito de la campaña. Es decir, yo hice un análisis del debate electoral de la Comunidad de Madrid, donde más de la mitad de las menciones eran del espacio de Podemos y de Izquierda Unida, Mm. que entre los 12 tweets, fíjate, los 12 tweets con más retweets del hashtag DebateTM, los 12, la figura central era precisamente Alejandra Jacinto por diferentes momentos, incluso de los 12, 11 eran favorables a Alejandra Jacinto y uno era de la derecha, o en este caso de la ultraderecha, un tuit de Willy Toledo criticando cuando le entrega el libro y le dice, usted no me invada y tal. Mm. Esto sumado también a lo de la lona, que incluso lo ha denunciado, pero al final es el eje también de lo innombrable, que también creo que enlaza un poco con el agenda setting y qué temas son los que se tratan y no. Evidentemente lo de Tomás ha sido, bueno, increíble, ¿no? Y también se critica, un ciudadano anónimo, es increíble el acoso, ¿qué tal? Y es decir, eso también tendría sus matices, pero ¿cuál es tu opinión? Y empezamos si quieres por la estrategia de Unidas Podemos, también con el precedente que hablamos del silenciamiento. ¿Te parece acertado, ¿no? Sobre todo estas dos cuestiones polémicas de el recordar, que también le molesta mucho el tema de las muertes de las residencias, el aprovechamiento con familiares, ¿no? De estos contratos a dedo, entre ellos Mm. el hermano y, bueno, actuaciones como lo de la lona, ¿no? Que también ha sido súper criticado, pero a su vez eso ha hecho que lo conozca más gente, ¿no? ¿Cuál es tu opinión y si es criticable o te parece un acierto? Pues yo creo que el efecto que se consiguió era el que se pretendía, que es que Alejandra Jacinto fuera más conocida por el gran público. Y esto en unas elecciones en las que tu candidata no es la menos reconocida, ¿no? Porque, bueno, está ahí con Juan Lobato, pero en el caso del Sí, pero era PSOE, un hándicap sí, importante que es necesario remontarlo, porque si no, tienes menos claro. posibilidades. Claro, y además yo creo que ya hemos visto otros debates en los que la tercera fuerza por la izquierda, si se arropa o si se cubre mucho con las otras dos fuerzas y hace lo mismo, es la que más tiene que perder. Claro. Entonces, bueno, a mí de la estrategia de Podemos aquí en la comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid hay una cosa que no me parece que a efectos comunicativos funcione tan bien, que es lo de insistir en nosotros quisimos un pacto con Más Madrid, vosotros no lo habéis querido, porque al final, bueno, pues se contradice bajo mi punto de vista con él. Nosotros somos los que cantan las verdades del barquero, somos los que denuncian la corrupción, etcétera. Ahí hay que asumir que si hay diferencias y ya estamos en el escenario de los dos partidos, tienes que marcar esas diferencias para buscar el electorado que, como decía antes, eh, pues quiere más beligerancia, le parece bien lo de la lona. Yo estoy seguro que a muchísima gente de Más Madrid que votó a Más Madrid en las elecciones pasadas le parece bien lo de la lona, le parece bien la denuncia contra las mascarillas de Luceño y Medina que hizo Roberto Sotomayor en el debate del municipio. Y tristemente ese es el escenario en el que hay, ¿no? Para que Podemos, Alianza Verde Izquierda Unida entre en el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, le tiene que quitar, según el CIS, que es justo el límite del 5%,
le tendría que quitar 16 de cada 100 votantes en 2019. Quitar, quiero decir. Sí. Tendría Hacer un que trasvase de voto, convencer vamos, sí. a hacer un trasvase de votos. Y eso, digamos, yo creo que hay que vivirlo sin dramas, Claro. porque, porque creo que también hubo un trasvase de votos de gente de Podemos a Más Madrid en el periodo Carmen, en las anteriores Claramente, elecciones, sí. y en el periodo de Mónica García en la Comunidad de Madrid. Y esto, las cosas están de alguna manera volviendo a su cauce, de alguna manera, porque es complicado, porque además se Sí. ha sumado otro actor que es Sumar. Entonces, Es que precisamente eh, te quería preguntar también porque creo, y tú que creo incluso lo hemos hablado, ¿no? Era un poco una disonancia cognitiva que el acto de presentación fuera a pocos días del arranque de la campaña y en territorios como Madrid y la Comunidad Valenciana pues generaba unos escenarios, no sé si es la primera vez que ocurre, pero que al final, bueno, pues Yolanda Díaz iba a tener una papeleta difícil que te quería preguntar precisamente, ¿cómo crees tú que ha afectado esta... algo que yo creo que fue un error, porque al final te queda un escenario, ¿no? En el que vas a quedar mal con unos, con otros, y no, sí. no, es un poco... Pero no sé cuál es tu punto de vista de cómo si ha afectado mucho esto que parecía, ¿no? A priori, de esto va a ser un desastre. ¿Y Mm, cuál crees tú que ha sido el papel también de Yolanda Díaz, que ha estado muy activa, ¿no? Y creo que ha intentado agradar a todos, aunque eso creo que es imposible precisamente por el hombre. escenario complicadísimo que se había manejado anteriormente, creo que erróneamente, pero ¿cuál es tu opinión precisamente del factor Sumar Yolanda Díaz durante estas elecciones? Mm. Pues es que la cosa está como para romperse por cualquier lado, ¿no? Y entonces es como si intentase colocar un jarrón, no un jarrón chino, pero un jarrón en una estantería llena de cosas, ¿no? Hay que andar con tanto cuidado que en algún momento podía cometer un error y de hecho ha habido un error grande, o por lo menos ha dado pie a un titular como Yolanda humilla a la candidata de Podemos en Valencia, ¿no? A Pilar Lima, que ha sido, bajo mi punto de vista, seguro que ha habido muchísimos más malestares. Podemos contar los segundos que estuvo con Alejandra Jacinto o los minutos que estuvo con Mónica Claro. García en la feria de San Isidro, pero yo creo que esto al final es una especie de revista del corazón o sea, de Sí. sentimientos y de feelings, y si ella es más amiga de unos que de otros personalmente, yo creo que no tenemos que entrar en eso, ¿no? Pero es capaz que, aparte es que estás hablando de dos escenas por focalizar. Una Sí, es en la fiesta de la Comunidad de Madrid, en San Isidro, donde estuvo más tiempo, a lo mejor con Más Madrid o se hizo más fotos, pero también estuvo con los candidatos de Unidas Podemos sí, y hace un par de días, en una visita a una playa, pues estuvo con Joan Ribó más tiempo, incluso pidió no explícitamente el voto a Joan Ribó, sino que dijo literalmente que deseaba que Joan Ribó siguiera siendo el alcalde. Eso no sí. quiere decir que pidiera el voto directamente, sino al espacio de la izquierda para que la fuerza, digamos, que más peso tenga, vuelva a ser para... Bueno, ¿qué pasa? Que al Mm, final yo creo que el problema viene precisamente del escenario previo. Es decir, yo creo que Yolanda Díaz está haciendo malabares, literalmente, totalmente. y yo casi empatizo con ella. Ahora empatizo en este momento, no empatizo en su momento porque es que esto ya lo Mm. anticipábamos, ¿no? Entonces, al Sí, final es que no podía salir bien. claro, no, no, la situación se ha venido enquistando y esta campaña, pues al final, con buen criterio, no digo que haya sido un remanso de paz, pero por lo menos no, yo no estoy viendo una hostilidad muy grande entre las distintas campañas y entre las distintas organizaciones, ¿no? Hay un subtexto constante en los sitios en los que se va por separado, así simplificando, hay muchísimos y hay muchísimos en los que no, porque además, paradójicamente, es en la campaña en la que Podemos y Izquierda Unida más han tenido en común, ¿no? Sí. Y más confluencias hay en las comunidades autónomas, que en 2019 y Claro. 2015 también eran un trauma, ¿no? Total, si nos vamos a Eh, los datos es así, ¿no? Es decir, que con bastantes mm, diferencias, cuando más, digamos, coaliciones de
de unidad que todos sabemos que es un poco engañarnos al solitario porque la unidad completa todavía no ha llegado, ¿no? Y al final no sé si No. sumar va a ser la solución o va a aumentar el problema, ¿no? Pero realmente, y en Andalucía o en Madrid o en Valencia, si hablamos de todo el espacio a la izquierda, estamos hablando de que todavía falta ahí pegamento, ¿no? Para unir y que realmente creo que todos sabemos, o la mayoría, con datos, ¿no? Si nos apegamos a los datos, igual como que esta ha sido la campaña que más coaliciones de unidad ha habido en la izquierda, también es verdad que según los datos actuales solamente habría posibilidad de tener cierta hegemonía a la izquierda y de entrar en gobierno, pero con algo más de peso incluso, si se une toda la izquierda del PSOE, ¿no? Y al final Sí, yo te sí. quería preguntar un poco al hilo de esto, ¿cuáles crees tú que son las claves electorales o cómo va a quedar el terreno, ya no en la clave electoral, sino de... No, se ha hablado mucho, ¿no? Que la estrategia, ¿no? Estos son siempre suposiciones. De Sumar era que quedara debilitado el espacio de Unidas Podemos para luego negociar con mayor fuerza. ¿Cuál crees tú que son las claves realmente, si esto crees que puede ser así, de cara a las generales que, digamos, se plantean el escenario y todos los agentes dicen que va a ser así, pues realmente una unidad de toda la izquierda a la izquierda del PSOE? Mm. Pues para mí la clave es que Podemos, el círculo, o sea, el partido morado, vamos a decir, ya ha asistido como 3 o 4 veces a su propio entierro. Claro. Ha sido un partido al que hemos dado por muertos prematuramente en varias ocasiones. Yo digo ese hemos, siempre he defendido, digamos, que de alguna manera había algo en el germen de Podemos que iba a sobrevivir, pero que realmente ha estado al borde del abismo en unas cuantas ocasiones, ¿no? Y, y me parece que si se confirma que entran en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, superando el umbral del 5%, que por las encuestas privadas parece claro. El otro día veo una encuesta específica de esto, o un estudio específico de esto de Confidencial, que decía que hay un 70% de posibilidades de que sea así. Pues sí, si se confirma que esto es así, el Ayuntamiento de Valencia con Pilar Lima está más difícil. Hablamos de unas encuestas que no le dan más del 4%. Yo creo que ya cuando en la última semana estás en el 3, en el 4, es difícil de levantar eso, pero porque es casi el doble de votos de los que tienes, ¿no? Los que tienes que conseguir para asegurarte esa entrada. Si se entra en un ayuntamiento y Comunidad de Madrid y mantiene unos resultados como los que se están viendo en las encuestas en todo el estado, hay que tener en cuenta también que puede ser que sea fundamental en el gobierno de Extremadura, que sea fundamental Sí, en sí. el gobierno de Asturias, incluso podría llegar a ser fundamental en Castilla-La Mancha. O sea, con Emiliano García Sí. Paje podría, y yo creo que ahora mismo Emiliano García Paje está deseando que entre Podemos, por cómo No, están yendo los números. claro, no, que si no se va al garete. Digo, de hecho, un poco con los datos en la mano, ¿no? Porque una es el relato que los medios quieren contarnos, que incluso los medios, es decir, los propios partidos interpretan o quieren mostrar en ese relato ya interno, no contra la derecha, sino para ganar posiciones. Pero uno sí se va a los datos, esto que dice yo como extremeño, ¿no? Es decir, como Mm, realmente en esa España profunda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa España castellana, sí. digamos, de lo que rodea a Madrid, ¿no? Que tiene algunas características comunes. Hablo de, pues eso, de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, incluso otras comunidades, digamos, que están un poco en la periferia, como Asturias. Puede incluso que Podemos tenga a pequeña escala, pero una especie de revivir, ¿no? Es decir, que al final coja relevancia en ciertos territorios que no los tenía anteriormente. Y eso al Mm, final también le da fuerza y creo que a lo mejor puede ser como un punto de inflexión. Me refiero como el punto de inflexión hacia arriba con diferentes formas, no que solamente se vaya a llamar Podemos, pero que haga una lectura también, no solamente por parte de Podemos, sino los supuestos aliados del peso, la importancia o que no hay otra opción de no ir en coalición para poder gobernar, ¿no? O tener importancia, ¿no? claro, es que
esto es fundamental. O sea, si el domingo vamos a ese escenario en el que se confirma Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y se dan, digamos, y por esta aritmética se pasa a ser fuerza minoritaria, pero con esa capacidad de influencia en territorios, digamos, en los que hasta ahora no se ha sido completamente un outsider, estaríamos en la paradoja de un partido debilitado digamos, compitiendo, entre comillas, con un espacio emergente como es Sumar. Ya en la encuesta del CIS aparecía por debajo de Sumar, pero alcanzando esas capacidades de entrar en gobiernos, etcétera, y de llevar a escala autonómica, y en algunos ayuntamientos, por supuesto que también, la experiencia del gobierno de coalición, de ser el actor incómodo dentro de un gobierno de coalición que no lo consigue todo, obviamente, que no consigue además rascar en el caso del Gobierno de España, en la estructura fuerte del Estado, ni el Ministerio de Hacienda, ni el de Defensa, por supuesto, tampoco el de Interior, etcétera, pero que sigue situando una serie de reivindicaciones ahí. Para Yolanda Díaz, yo no creo que ella estuviese pensando en un mal resultado de Podemos. Estaría esperando acontecimientos y al final creo, y otra vez nos tenemos que remitir a la noche del domingo, que va a clarificar finalmente lo que pueda ser el espacio. Ya vivimos, yo creo, un tímido acercamiento, ¿no? Esa foto del 1 de mayo, en la que aparece junto con Irene Montero, con Alberto Garzón, fuera del hemiciclo. Bueno, si, como digo, si se confirman esos números que Podemos no está muerto, pues tendremos que ver una serie de acercamientos de este tipo informales antes de que se llegue a una fórmula de acoplamiento. Si Podemos insiste mucho en las primarias abiertas, etcétera, va a tardar más esa fórmula de acoplamiento, porque creo que Yolanda Díaz, otra cosa que se ha marcado es eh, no ser humillada en el proceso, y ella necesita también tener la certeza de que si entra en el Congreso en las próximas elecciones generales, quizá para ser también fuerza de la oposición, que esto tiene un peso importante, Total. tiene que tener gente de su total confianza. Y está visto que no confía completamente la gente de Podemos porque no son de su círculo. Y con esto tampoco hay que hacer demasiados dramas. Cada persona en estas posiciones de poder tiene su equipo y funciona con su equipo, ¿no? Ya digo, mm, Podemos haría mal en administrar mal una posible victoria. Además, tampoco es victoria porque Sí. va a estar por detrás de Más Madrid tanto en ayuntamiento como en comunidad, va a perder votos en muchas partes, etcétera, pero no puede tampoco cebarse con esa idea de no me habéis matado y ahora os Ya. vais a cagar, ¿no? Por decirlo así No, a en ver, plata yo sí que también. creo que hay una cosa que no se ha movido nada y luego las cosas que pasen pueden ser otras a espalda, pero si ha habido algo que desde que toda esta historia empezó es que tanto en un lado como en otro dicen que no hay otra posibilidad que no sea ir juntos. Bueno, es verdad que hubo un momento en el que Yolanda dijo lo de esto es un éxito aunque no venga Podemos o algo así, que yo creo que fue un Sí. poco de rap y que no ayudó mucho, pero por lo menos dice Podemos, que es como al final un poco la pieza clave, lo demás parece que ya está encajado. De manera uniforme, Ione y el resto de dirección del partido, de manera reiterada, ha dicho que Yolanda es la candidata y que va a haber unidad, etcétera, etcétera. Mm. Es decir, que parece que están abocados a que sea así. Y luego te quería preguntar, por cerrar este asunto, el tema de los datos, ¿no? Que le dan, tú estabas hablando ya que aparecía por delante de Podemos Sumar, el CIS incluso, el Mm. desbancamiento de Vox salía un 12% Sumar, un 10% Vox y un 6-7% Podemos, y eso si fuera real le daría
acercarse otra vez al 20% si fueran juntos. Y no sé si crees tú hasta qué punto puede ser realista que le pueda disputar la hegemonía al PSOE ya de cara a las generales. Ojo, no es tema menor que claramente adelante a Vox con lo que eso se representa en unas elecciones generales con la ley DONT, que No, básicamente es claro. comerte la mitad de los diputados a la cuarta fuerza. Claro, claro. Claro, en el escenario de confluencia, que es verdad que es el único que nos planteamos, quizá por el positive thinking o quizá porque es el más realista, yo creo. O sea, no todas las sumas suman, como bien dijo Íñigo Errejón en su momento, y me imagino que habrá gente que está muy a la onda de sumar, que si entra Podemos volverá al Partido Socialista. Creo que esto hay un porcentaje del voto que va a funcionar así. Yolanda Díaz es una gran líder laborista que plantea una socialdemocracia tranquila y del siglo XXI. El PSOE tiene una serie de vicios, llámese Mojácar, llámese Huelva, y estéticamente y éticamente hay gente que prefiere no votarles, pero si entran los bárbaros, vamos a decir, no se produciría ese trasvase que yo creo que se está produciendo del PSOE hacia Sumar. Ahora sí, creo que sería una suma virtuosa en muchísimos sentidos y que normalmente tiene que colocar a Podemos, a Sumar y a cómo se llama el nuevo invento, que para mí ya está inventado, que es Unidas Podemos Sumar, pero bueno, habría que ver la fórmula. Y la fórmula es importante, ¿eh? Porque mucha gente Sí. va al colegio electoral y le horripilan los nombres que se eligen, ¿no? Es que es Pero una bueno, locura. Es que llevamos unos añitos que exacto, es sí. tremendo lo de los Pero, nombres. pero bueno, cuando llegue ese momento, creo que esa suma igual no llega de momento, valga la redundancia, al 20%, pero va a estar por encima de Vox. Y esta es la única garantía que puede tener el Partido Socialista de repetir gobierno y el espacio Sumar Unidas Podemos de volver a ocupar una serie de ministerios, que además yo creo que sería el paso como de ir también un poquito exigiendo algo más de responsabilidad a la hora del reparto de ministerios. Pero bueno, esto llegará, ¿no? Sí. Eh, Vox como cuarta fuerza garantiza esa posibilidad. Vox como tercera fuerza cierra completamente la posibilidad de reeditar cualquier gobierno de coalición. Con los números que tenemos ahora, el Partido Socialista no está en un momento de crecimiento, no, está lejísimos de los 130 diputados que ahora mismo podrían darle tranquilidad. Está más cerca el Partido Popular y entonces simplemente con los cálculos, pues hay que echar cuentas y decir, bueno, pues esto va a ser así, entonces ¿cómo hacemos para que el aterrizaje sea lo más suave posible para, por un lado, no perder a demasiada parte de ese electorado que se ha ilusionado con Sumar como algo nuevo, pero que no le gusta, digamos, Sí. las formas o la trayectoria de Podemos? Y por otro lado, y esto también es importante, mucha gente de Podemos que ha pasado a ser hater de Yolanda Díaz en todo este Sí. proceso, ¿no? Va a Y haber hacer esto, mucha pedagogía ahí para volver a rimar emocionalmente, ¿no? Hacer pegamento. claro, claro, o sea, porque al final todo no se puede. O sea, no puedes. Y yo creo que, por ejemplo, la idea de la izquierda cookie para esta campaña sirve, para 4 días de campaña, pero no puede ser una cosa sostenida durante mucho tiempo. Claro. No la denuncia de tus socios, porque al final mandas muchos mensajes equívocos, tus campañas tienen que acabar con un abrazo entre cookies y no cookies. Bueno, ahí llegamos a esa fórmula de aterrizaje suave que yo creo que nadie sabe exactamente cómo hacer, pero que va a ser imprescindible.
Porque si no, al final, los motivos para la diferencia se van a encontrar y más con los pactos postelectorales, ¿no? Donde salgan los números va a haber muchísima beligerancia, por supuesto. Claro. Yo de todas maneras te quería Incluso preguntar. Sí, transfugismo, como claro. hubo en La Rioja en su Bueno, día. total. Es que, a ver, yo creo que ya por analizar un poco también, que hemos estado hablando PP, PSOE, pero de Vox menos y precisamente creo que es la pieza clave, digo, aparte de Unidas Podemos, es decir, hay como dos elementos para que sumar Podemos sumar o sumar solo. Sea tercera fuerza claramente, que es Vox, porque es que aquí hay una realidad, yo creo que ya Ciudadanos ya no hace falta ya ni nombrarlos, porque precisamente está hablando de transfugismo, es increíble cómo están saltando la mayoría al Partido Popular, incluso como pasa en Madrid, que le dicen quita bicho y dejan que mueran solos, pero parece que Ciudadanos, y creo que aquí el certificado de extrema unción se van a dar en estas elecciones. Mm. Pero Vox, fíjate que está pasando algo parecido, que es increíble, no sale mucho medio, pero si te vas a los digitales, sobre todo a los locales, es auténticamente una locura lo que ha pasado en los últimos meses de no solamente dimisiones, sino con insultos de mala forma, llamándole dictador, autoritario y tal. Y a mí me ha llamado mucho la atención que por lo menos 2 o 3 candidatos en las últimas semanas dicen que se van pegando el portazo y que se van al proyecto de Macarena Olona. Mm. Y eso abre un escenario. Te quería preguntar, aparte por la campaña de Vox, que ha sido como muy invisible. De hecho, estuvimos hablando también, hace una semana se filtraba que, aparte de ese programa igual para todos los territorios, ¿no? Que al final pues tiene sus Sí. problemas, pero también hemos visto que había una petición de que no fueran a debates, que no dieran entrevistas. Vimos el caso ya surrealista de Voz Formentera, que para escucharla ahí tenemos subido la entrevista completa en Pandemia Digital. Y luego, creo que ya en esa fase, no sé, una clave errática, creo yo, de Vox, que en otras campañas creo que ha sido más acertado, ¿no? Con mensajes racistas y tal, pero un poco con un timing mejor. Hemos visto cómo hace un par de días, 3 días, lanzan una campaña racista llena de bulos, que no es la primera vez que usaba y que han vuelto a empapelar el metro en Madrid, además en el sur de Madrid, dirigido a estratos más bajos económicos, y que, bueno, pues hacía ese truco de leer, pues ayudas a la vivienda en Madrid, aparte de Ayuso, también hay que decir que es de la Comunidad de Madrid, no son de los Mm. socialcomunistas, que en un listado de miles de personas, pues en orden alfabético, los primeros apellidos son A, A B, y muchos de ellos son árabes. Esto ya lo usaron en 2019 y lo han vuelto a usar, pero creo, y aparte es que creo que tampoco han acertado con el timing, porque por primera vez se habla de racismo en todos los medios de Mm. manera transversal, Sí. por el tema que también no vamos a abrir ese melón, pero simplemente lo pongo aquí porque creo que incluso hasta gente que es racista, es decir, hemos escuchado a Florentino Pérez, Almeida, a Villacís, a Ana Rosa, es decir, gente como, es decir, la de Chinatown, Ana Rosa, o Villacís, que presumía de demoler Chabola, siguiendo esta campaña, y creo que hasta la han cagado ahí, ¿no? Que aparte de que sea de bulo, joder, el timing creo que no ha podido ser peor, pero te quería preguntar, aparte de estos matices, por la campaña de Vox, que su estrategia es invisibilizarse y que ha pegado un coletazo ahí, creo que poco acertado con esta campaña racista llena de falsedades Sí. como suele hacer. Sí, y estaba leyendo esta mañana, está lanzando un bulo sobre las plazas de los comedores escolares, ¿no? Esto de solo se lo dan a los migrantes, que, vamos, es un bulo perfectamente desmontable, en el sentido de que se dan a las personas que tienen una serie de condicionantes económicos y no hay un problema de escasez, ¿no? Todo lo contrario, el problema, digamos, es de acceso en el sentido de que tú tienes que demostrar esas condiciones. Claro, si tú trabajas en una joyería y ganas 80.000 euros al año, pues igual no tienes derecho a una plaza escolar con beca gratuita, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, lo digo por el tipo de perfil con el que se ha hecho el vídeo Iván Espinosa de los Monteros hoy, ¿no? Eh, a ver, yo creo que Vox es un partido ya instalado, que como tú dices, bien se camufla y que tiene una campaña muy de perfil bajo
en todos los sentidos, ¿no? Porque ellos han mandado su propaganda electoral sin distintivos en los sobres. Todos los Sí. partidos, el Partido A mí me ha Socialista, llegado y es la Ciudadanos. única que no sabía cuál era, claro. Pues, Exacto, es para que lo abras y con esta idea yo creo también así un poco perversa del parte de la publicidad de el voto oculto, ¿no? O sea, ellos ya están funcionando en esa lógica de ya no tienes por qué ir diciendo que votas a Vox, ya no tienes que sacar pecho en el mesón o en la Montería de que votas. Bueno, en la Montería no van a tener problemas, pero ya no es como hace 2 años de desacomplejados, ya puedes llevarlo, digamos, como algo más tuyo, privado, etcétera, 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 ¿no? En la misma línea de eh, no está bien ser racistas explícitamente. En el caso Vinicius, por ejemplo, no hemos oído a nadie decir ir contra Florentino Pérez o contra el Real Madrid en esto, ¿no? Pero tu sentimiento es ese y lo muestras en las urnas y para eso el PP no te vale. Vox juega esa necesidad que tiene también el PP de un partido a su derecha que frene la salida de votantes hacia el PSOE por una cuestión de estética. Y esto que hace 15 años no era tan imprescindible, también por esa idea del sabemos gestionar, por lo económico, etcétera, ahora ya es imprescindible porque estamos en una sociedad en la que hay una serie de actitudes racistas, homófobas, etcétera, que se examinan cada mayor con más frecuencia, ¿no? Es en el caso de Vinicius, pero es en el orgullo, son en determinados momentos en los que la individualidad dice, oye, yo no puedo estar sosteniendo un partido o militando incluso en un partido en el que hay personas notoriamente homófobas o notoriamente racistas. Y esto al PP le ha llegado el momento en el que tiene que elegir. Y antes era un partido que atrapaba a toda la derecha y ahora ya no lo puede ser. Y el PP necesita a Vox en ese caso porque además sigue siendo el único con el que puede alcanzar pactos a nivel estatal. Entonces, es eso, estamos ya en ese momento en el que Vox se conforma con dirigirse a ese nicho, que ya no va a hacer una apuesta a lo grande y ya no va a ser financiado para ello, que esto también es importante, ni impulsado por los medios de comunicación para ello, para sorpasar al Partido Popular. Ese tiempo se ha terminado, puede esperar su oportunidad. Le ha pasado a Fratelli d'Italia en sí. Italia, ¿no? Que también ha crecido desde un 6% hasta un 23%, etcétera, etcétera. Pero estamos en unas elecciones de muy perfil bajo en los que lo importante es lanzar esos silbidos para perros. Esto es el concepto que tú lo conoces, Sí. pero para que no es que sean Wise todos sus Block, ¿cómo era? votantes. En inglés, Wise Sí, Block, bueno, Wise. dog whistle, Ah, dog Dog Whistle, whistle. eso. Claro, que es el silbato para perros, es mensajes que solo oyen los tuyos. Quiere decir, cuando Sí. tú estás criticando las ayudas a las becas escolares, lo que estás diciendo es queremos menos musulmanes en nuestro país o queremos menos niños musulmanes que sustituyan a niños españoles. Ellos lo plantean como Claro. una cuestión de justicia social, vamos a decir, pero no, el mensaje nosotros lo vemos claro, y su electorado también, pero estéticamente una Ana Rosa te lo puede plantear como que es Claro. una problemática social, etcétera, que no tiene nada que ver con el racismo, ¿no? Sí, sí. Eh, Ellos lanzan ese tipo de mensajes y funcionan ahora mismo en esas coordenadas tan mediocres que al final, bueno, pues le pueden asegurar estar por encima del 8 del 10% en casi todos los puntos del país, Sí, menos sí. en Galicia y País Vasco y Cataluña, donde en Cataluña, por cierto, han superado al PP, por lo menos en las encuestas.
Sí, sí. Bueno, ahora para cerrar vamos a hacer como un repaso a algunas localidades. Y el último tema que te quiero preguntar porque la actualidad, si es verdad que la campaña venía muy enmarcada con el tema de ETA Ocupa, luego quizás lo de Vox se ha salido un poco de esa línea que compartían y que el PP pues no se ha sumado. De hecho, han hecho los discursos más antirracistas de la historia del PP con esto de Vinicio. Y lo que sí están marcando, es decir, sí que es verdad que aquí hay un doble juego con el tema de es decir, ya se estaban lanzando bulos, ¿no? Con lo de Indra, de que va a haber un pucherazo y Sí, tal. Ya lleva y sigue alimentándose todo esto, pero hay una realidad que llevamos unos días, esta semana, donde primera cuenta gota y luego ya en diluvio estamos viendo detenciones, no solamente denuncia, sino detenciones por la compra de votos donde en principio es verdad que salió el tema de Melilla, donde mm, Coalición por Melilla, creo que es la formación, ya se había avisado que tenía, ¿no? Con el acuerdo este de Turia, fue bastante polémico. Pablo Iglesias puso un tuit, esta persona es un corrupto, estuvo con Jesús Gil, que le dio el gobierno, ha sido, digamos, no solamente denunciado, sino condenado por la compra de votos. Y es verdad que se vio una operación donde había varios detenidos de Coalición por Melilla, pero también en Melilla ha habido detenidos las pruebas de que el PP también lo hacía, pero luego en otros territorios de la península hemos visto como una lluvia de a ver quién roba más votos entre el PP y el PSOE. mm. Bueno, no sé cuál es tu valoración, no sé si esto al final es algo que pasa en todas las elecciones o que esta es especial o que mediáticamente al final esa agenda setting lo están inflamando un poco, no sé si para alimentar esa campaña que ya es de largo recorrido del fraude electoral, el pucherazo, etcétera. Sí. Bueno, yo separaría a Melilla, que es un territorio muy complejo, ¿no? Y de hecho hay una serie de artículos en el Confidencial que tienen un tiempo que se llama Melilla Confidencial, eh, en el que habla de toda la extensión de un fenómeno mafioso que llega, por supuesto, también a lo electoral, ¿no? Y ahí el escándalo es mayúsculo, estamos hablando de una cantidad además 20%, importantísima de votos, 20% del electorado votó por Guerrero. Eso es claro. surrealista totalmente. Y Melilla, que es un territorio fronterizo, es un territorio colonial, con también una dificultad importante porque la mayor parte de la población, tanto musulmana como vamos a decir, católica, apostólica, no quieren pertenecer a Marruecos. Esto es así, ¿no? Y como digo, un paso fronterizo que además se ha dado la tragedia de la valla no está relacionado con la compra de votos, pero sí está relacionado con ese espacio de excepción que son las dos plazas africanas mm, gobernadas por el Reino de España, ¿no? Ceuta y Melilla son un espacio de excepción, ¿no? Melilla en mayor medida. Claro. Eh, claro, 20% de los votos, estamos hablando de que se requeriría una intervención de algún tipo a un nivel integral, que no solo tiene que ver con los votos, los votos tienen mucho que ver con la educación, con la desigualdad, en los problemas fronterizos que ha habido en Melilla por parte en la relación de Marruecos y del Estado español. Esos problemas fronterizos han tenido una carga económica para las personas más humildes de Melilla que se dedicaban a la entrada y salida, ¿no? Portadoras, etcétera. Yo separaría eso de los fraudes que están saliendo en Mojácar, en Zamora, en Cáceres, en Huelva, en Mazarrón, etcétera. Claro Porque que son si vamos, puntuales, ¿no? Estos ya son más puntuales. son puntuales. Bueno, de Aunque alguna tiene su manera gravedad, ¿no? Porque al lo que final. vienen a demostrar es que en España hay caciquismo. Claro, Y el caciquismo no ha desaparecido. Y claro. además estamos hablando de que, claro, a los chavales se les compra los votos por 100 pavos o por 50 euros y,
y se fletan autobuses de las residencias de mayores con personas que ya no están en el uso de sus facultades para que vayan a votar a partidos conservadores. Y esto sigue Sí. pasando. O sea, ha pasado en Bilbao, ha pasado en Galicia. ¿Hasta qué punto? Claro, o sea, la Guardia Civil tiene que intervenir en cuanto hay, o la policía tiene que intervenir en cuanto hay indicios de que esto está sucediendo. Tiene que detener a cualquiera de los impulsores de estas prácticas, pero estamos hablando de muchos lugares en los que el clientelismo no solo va con un billete, ¿no? Claro, En el que el voto clientelar claro. existe de muchas otras Hombre, lo maneras. de te doy un puesto de trabajo y tal, de esto lo hemos escuchado, o incluso, ¿no? El El alcalde de extremo. Mérida, ¿no? Claro, sí, sí, efectivamente, hace poco. Bueno, era un audio ya antiguo, ¿eh? Pero es verdad que hace Sí, poco se volvió a pero es esto viralizar. de Igual que que no el. vas a trabajar conmigo si... Sí, Pues nadie va a es que al trabajar final son conmigo si muchos... en cuanto alguien denuncie esto, no, nadie, nadie va a trabajar aquí. Y luego hemos visto lo Eh, del voto en bloque por parte del PP, que le ofrecían como 250 votos de todos los gitanos que vivían en una población a cambio de 4.000 euros. Y dices que son muchos 250. 250 que nos dan, pero 250 que le quitamos al PSOE, ¿no? Que le quitamos a los rivales, ¿no? Es decir, que esto no mm, es nuevo, pero llama la atención sobre todo la exposición mediática. Es decir, que realmente no sé si tendrá eso que ver, pero bueno, veremos mm, porque lo que sí está viendo son detenciones, es decir, que no solamente queda en medios de comunicación y esto ha pasado, también con vídeos, ¿no? Que al final es como muy explícito, audios, etcétera. Pero lo que sí están viendo son detenciones, veremos hasta dónde llega. Y ya por último, si te parece, lo hemos comentado por encima, pero sí me gustaría, incluso tú ya has comentado, incluso en territorio que no se suele hablar mucho, ¿no? Como Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, cómo está súper dividido y donde la fuerza clave en esas comunidades autónomas puede ser precisamente Podemos, Unidas Podemos, las diferentes formas que se presenta. Y precisamente hemos estado hablando también la complicación, ¿no? O los equilibrios también por parte de Yolanda Díaz o del Espacio Sumar, principalmente dos mm. comunidades autónomas donde precisamente creo que la clave, y si te parece empezamos por Madrid, a nivel autonómico parece que va a ser complicado, pero se está diciendo que la mayoría absoluta de Ayuso puede depender de la entrada o no de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, y Mm. en el ayuntamiento, aunque parecería que Almeida sería el favorito, pero sí que las cifras se acercan más a que hubiera alguna posibilidad. Y esta también pasa porque Podemos pase ese 5%, ¿no? Igualmente empezamos por Sí, la plaza más complicadas para la izquierda, Madrid, pero si hubiera alguna posibilidad siempre pasaría porque Podemos, Unidas Podemos, pase ese 5%, ¿no? sí, sí, yo creo que la Comunidad de Madrid se van a parecer de alguna manera los resultados a 2021 en el sentido de que Podemos está en la Asamblea en entrevías y sin embargo Ayuso gobierna con Vox holgadamente y se ha permitido el lujo de no aprobar presupuestos generales para pasar a Vox, ¿no? Para pasar de Vox. Ella va a ser investida con los votos de Vox y luego quiere hacer su propio camino. Yo creo que ahí está el hecho de que no vaya a tener mayoría absoluta y en algún momento pues el chantaje o la negociación que pueda hacer Vox. Me resultaría bastante sorprendente que se volviesen los números, ¿no? Yo sé que Mónica García y Alejandra Jarcito están insistiendo en que se puede. A Lobato le oigo menos decir eso, pero bueno, en el fondo eh, creo que la demoscopia en Madrid ya juzgó en 2021 y ojalá me equivoque, por supuesto, pero creo que eso está bastante vendido. Sobre todo Sí, porque Ciudadanos presenta a una candidata, a Luca Gómez, a la que no conoce nadie, porque ya no ha podido ir a los debates, porque ni claro. siquiera Edmundo Val consiguió su escaño hace 2 años. Claro, Entonces, eso incluso hasta sumaría a favor de Ayuso porque quizá está claro que Ciudadanos creo que no cabe posibilidad de que, al menos en la comunidad autónoma, ¿no? De que llegue a ese 5%,
y eso al final le ayuda también a Ayuso, ¿no? Porque al final Claro, todas esas décimas, es decir, no es lo mismo sacar un 1% que un 4%, son 3 décimas que al final se juegan bastante escaños. exacto. Incluso se hablaba de Ciudadanos que el único objetivo es que Villacís saque un escaño simplemente para que no desapareciese el partido. Incluso hemos visto a Rita Maestre, y te pregunto, y con esto cerramos y pasamos a Barcelona, que incluso iría ella a buscar a Villacís para gobernar y quitar las políticas del PP, pero bueno, en ese juego ciudadano Mm. parece que a lo que aspiraría, y esto parece que es así, puede ser la opción de que no desaparezca Ciudadanos, es que tenga el escaño Villacís, que creo que ahí Rita, creo que no calculo bien, porque realmente Villacís no va a sumar nada, es decir, que no creo que sea buen Mm. socio, pero bueno, ¿qué opinas también de Sí, en esa, de el esa ayuntamiento. posibilidad en el ayuntamiento? Claro, el ayuntamiento es harina de otro costal, ¿no? Ciudadanos todavía, o sea, hasta el domingo, tiene 300, no sé si 12.000 o 21.000 votos. Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, son una barbaridad, ¿no? De votos. El 90% de su electorado ya ha dicho que se va a ir en el último CIS, que va a votar a otro partido, ¿no? Entonces, estamos hablando de que si eso se da, ellos ya no entran. Claro, Pero claro, si es el 10%, no se va y se mantiene con Ciudadanos, serían unos 30 40.000 votos. Por ponernos claro. en retrospectiva, en 2019 Madrid en Pie, municipalista, que era Sí, donde iba Izquierda Unida, que Carlos se Sánchez presentó Mato. con exacto, eh, consiguió 42.000 votos. No, no entró en el ayuntamiento y consiguió 42.000 votos. En aquel momento mucha gente dijo que la izquierda, o sea, que Más Madrid no podía gobernar por esos 40.000 votos. No era cierto, ¿no? La diferencia era mayor, era de 60.000 votos. Eh, Se puede repetir ese escenario, pero a la inversa, ¿no? Ciudadanos se deja esos 30 40.000 votos para la derecha, o sea, llega a un 2,5, un 3%, incluso un 4%. Cuanto más sume hasta el 5%, Claro. o sea, el 4,9 sería el escenario perfecto para la izquierda, Claro, que son incluso con opciones de que haya un giro si pasa lo contrario con Unidas Podemos, que pasa del 5% y al final eso te juega con una sobrerepresentatividad superior a los votos, ¿no? Claro, o sea, sí, yo esto pienso, o sea, de hecho la estadística dice que Unidas Podemos sí va a entrar y entonces ahí que entren los dos, bueno, esto debilitaría en cualquier caso a Martínez Almeida, ¿no? Yo creo que también debilitaría bastante al Partido Socialista, hay que ver de dónde sacaría los votos. eh, Podemos ya hemos hablado, Podemos Izquierda Unida y Alianza Verde, ya hemos hablado de que su caudal tiene que ser recuperar parte del voto que fue a Más Madrid. Sí, Y vuelvo a repetir que esto no tiene que ser visto como algo traumático. Yo creo que hay sí, mucha gente que votó a Más Madrid pensando que era la candidatura de Podemos. Eh, y Más Madrid tiene que seguir rascando entre nuevos votantes y entre votantes del PSOE. Alguien tiene que perder también en el bloque de la izquierda porque hay muy poca transferencia de bloques en Madrid. El escenario más sencillo dentro de la complejidad es eso, es que Ciudadanos quite 45.000 votos al bloque de la derecha y que nadie de la izquierda se quede en casa ese día. No lo estoy pidiendo, es simplemente que ese es el escenario en el que se puede dar la victoria y, por supuesto, al final que, que Rita Maestre no reduzca mucho el desempeño con respecto a Manuela Carmena, algo se va a reducir porque Manuela Carmena ganó las elecciones y en esta ocasión las va a ganar, parece, Martínez Almeida, y que Podemos no solo llegar al 5%, sino que se quede en un 6, un 7.
ahí sí que podemos hablar de un cambio de política. Y como me vas a preguntar por lo de Barcelona es aún más complicado. Bueno, es que, pero hay una realidad, digamos, por ver la contraposición, es que, y partimos de algo que me parece muy grave, ¿no? Que toda esta campaña forzada con lo de Bonanova, que ha sido el eje central de la derecha, hay que recordar que esto fue hace un mes, todos los vecinos dicen que no había ningún problema, y que tres partidos políticos, que creo que hay que nombrarlos, con, según el CIS, 0 escaños, hablamos de Valens, Ciudadanos, que sí tenía 6 escaños en Barcelona, pero ya no tiene ninguna Mm. posibilidad, más con el partido Valens, que es como una mezcla entre Vox y Ciudadanos. Y el propio Vox se reunían los martes en frente de Bonanova. Y ahí sí que vemos que la hegemonía de la derecha la tiene Junts y el PP en este caso. Parece que Ciudadanos era fuerte, pero evidentemente la tónica nacional, estatal, va a su desaparición y en Barcelona también es así. Y aquí te pregunto por lo que yo más conozco, ¿no? Ayer vimos, más comentado que lo habías visto, un estrepitoso fracaso de Mm. Desocupa, por más que quieran darle vuelta, la manifestación que ya hicieron antes, que le dieron bola a todos los medios en este país, todas las televisiones, no todos los medios, todas las televisiones, decían que iban a desocupar la Bonanova, no lo desocuparon, luego dijeron que sus acciones judiciales iban a ser exitosas, no lo hicieron y eso acabó en una manifestación llamando puta a la Colau. En la de ayer hubo 300 personas y creo que, y te pregunto, ¿no? Porque esto ha sido un ataque a Ada Colau precisamente porque en el CIS daba como primera fuerza, la fuerza más votada después de Esquerra Republicana, que parece que a quien han presentado a la candidatura, pues ha pegado un bajón tremendo y por eso ha puesto o quizá un triple empate según las últimas encuestas, ¿no? Colau, PSC y Mm. Esquerra. Pero no sé si esto, te pregunto por esto y luego tú, si me quieres analizar, ahí parece que la izquierda va a gobernar, ¿no? Porque precisamente las tres fuerzas políticas con más intención de voto son PSC, Unidad, es decir, en Común Podem y Esquerra Republicana. Ahí ya es otra lógica totalmente diferente, ¿no? Para llegar a acuerdos. Pero llama mucho la atención cómo toda esta presencia que tanto tenemos de esos partidos en Cataluña y de la que están liando, luego tienen cero representación, o al menos la intención de voto, y sobre todo las lógicas son totalmente diferentes, como dice, no sé cuál es tu análisis. Yo aquí la pregunta que te puedo hacer y es si crees que Mm. esta polémica y que de hecho los medios la llevan alimentando, ¿no? Con la delincuencia, con la favorece todo lo malo, etcétera. ¿Crees que esta persecución, incluso hasta el insulto y por grupos Mm. nazis, negacionistas, etcétera, le puede beneficiar en ese supuesto triple empate de las tres fuerzas progresistas en Cataluña o le va a perjudicar en este caso? Yo creo que ha upado a sus principales rivales, ¿no? A Junts y a PSC, porque además el marco de la seguridad es muy, muy complicado para la izquierda, ¿no? Porque pues, de una parte, Barcelona en Común defiende los números de criminalidad y dice, oye, ha bajado la criminalidad, ha bajado la ocupación, etcétera, etcétera, pero ahí tampoco ganas tanto voto a la izquierda, no es que la izquierda quiera más criminalidad, es que es algo que ellos o que las personas, digamos, de izquierdas, nosotros tratamos siempre de vincular con cuestiones de desigualdad y de falta de acceso a la vivienda, etcétera. Y en sí el dato de ha habido menos usurpaciones de vivienda, pues no nos dice tanto. No creo que haya un factor movilizador. Hay más factor movilizador en a mi candidata o a la persona a la que voté hace 4 años le están haciendo una campaña de lawfare y de fake news. Eh, yo creo que eso hay mucho grado de implicación emocional, de adhesión, etcétera, porque, porque es una cuestión al final muy, muy de nuestro tiempo y lo hablábamos, ¿no? Hoy me lo hacen a mí y mañana te lo van a hacer a ti. Pero, pero tampoco estoy tan seguro de que Ya. movilice muchísimos votos. Hombre, es que es un Yo creo, tema. Aquí hay una cuestión que es monográfico, ¿no? El tema de las teles, no hablo de digitales, claro. menos como el tuyo, pero es que si te vas a las teles, la cobertura que le hicieron a lo de Bonanova es tremendo
cuando realmente que no tiene mucho sentido si lo piensas, porque son grupos de ultraderecha que organizan eso, digamos aprovechando esa narrativa ya que llevan años de sobredimensionar el tema del problema, que claro, evidentemente un problema, si le pones foco, pues hay a veces propietarios que no... Me refiero que cualquier persona puede empatizar con ella y se pone de lado y criminaliza emocionalmente cualquier cosa que te pongan ahí. Si ya directamente te dice, como han hecho en Desocupa, que Ada Colau es la que ha obligado a que el juez no diga, no crea sentencias como surrealistas, vale todo y la gente cae, ¿no? Porque la parte racional deja de, cuando hay un componente emocional, deja de pensar, y quizá es verdad que como, es decir, ahí hay un pulso entre lo que cualquier persona, la mayoría empatiza, ¿no? Después de esa propaganda y emocionalmente te deja arrastrar, y luego las que más o menos ideológicamente están bien pensadas, sobre todo lo diga por el voto a lo mejor de Esquerra, no sé si la CUP, el PSC quizás menos, pero sí que ven como enfrente ahí hay nazis, hay propaganda, hay fake news y están atacando a Ada Colau. La protejo votándola. No sé si ahí hay como ese. Lo que pasa ese que balance, con ¿no? Esquerra, o sea, yo tampoco soy el analista del municipio de Barcelona más afinado, pero Esquerra le ha hecho bastante la vida imposible a Ada Colau. Sí, tiene un Eh, pique tremendo, sí. Tienen un pique tremendo y Maragall es alguien que, digamos, se ha manifestado muchas veces en contra del pacto. En la anterior elección, de hecho, Ada Colau tiene como, para las personas de Esquerra Republicana, tiene la mancha de haber sido investida con el voto u omisión de Manuel Valls, que era de Ciudadanos, bueno, todo eso. Ahí va a ser importantísimo, o sea, como para fijar la mirada simplemente en lo que pasa en la noche, va a ser importantísimo la primera posición en el blog. O sea, da igual si hay un triple empate, a El que 10 tenga por más votos. ejemplo, el que tenga más votos, porque al final en la ley de bases de los municipios, esa sería la última manera de resolverlo. Claro. Y si no hay ningún acuerdo de ningún tipo, y si hay un acuerdo PSOE, PSC Junts, Sí, pero bueno, las negociaciones ya parten estaríamos con en, ventaja. claro, partes con ventaja en las negociaciones, sobre todo con respecto a la persona, al candidato de tu bloque, en este caso Colboni, si fuera la Colau la más votada. Uh-huh. Y el pacto Junts-PSC a lo largo de una legislatura se puede romper, porque hay muchos contrasentidos y muchas cosas que juegan en distintas direcciones. Ya. Y ahí, claro, yo, una vez que salgan esos resultados, yo tampoco me voy a atrever a decir cómo va a ser la investidura, pero si Ada Colau es la más votada, y las encuestas yo creo que están intentando enmascarar que ha empezado con ventaja la campaña. Sí. Si Ada Colau es la más votada, no me atrevo a decir un rango porque no es científico, pero hay mucha mayor probabilidad de que sea la alcaldesa, que parece una perogrullada, pero Sí. es que estamos hablando de una estimación de escaños en las que ahora mismo hay 5 partidos, que eso Sí. siempre lo complejiza todo, pero es que además pueden entrar la CUP y podría entrar eventualmente también Vox. Sí, Y Vox alguno y de la ellos, CUP son los que tienen más opciones, ¿no? Valencia y claro, Ciudadanos no parece que tengan opciones. el PP se puede caer a favor de Vox, etcétera. Ya. Sí. Sí, Bueno, porque pues aparte, claro, aquí quien ha metido toda la carne en el asador es Vox o el entorno de Vox, ¿no? Lo hemos visto como además claro. tiene. Entonces ahí sí que a lo mejor puede movilizar en el. Estos son los que realmente le plantan cara a Colau y tal. Es un poco el discurso. Pero bueno, como habrá que verlo, ¿no? Igualmente en el salto en Twitch vais a hacer un especial. Creo que tú también estarás el domingo Exacto. a la noche. Que yo invito a toda la gente a seguirlo. Yo lo seguiré. Creo que es una buena opción. Os doy la enhorabuena y os felicito por ese esfuerzo, porque aparte hay mucha gente, ¿no?, que prefiere o está buscando a alguien que no informarse por Ferreras, y creo que va a ser un punto importante. Y simplemente preguntarte por Valencia para despedirnos, porque ahí sí que venimos de gobiernos de izquierda, donde Compromís está fuerte, y precisamente esa problemática, ¿no? Vimos hace pocos días, ¿no?, Yolanda Díaz con Joan Ribó y Pilar Lima, pero pidiendo que Joan Ribó que siga con la alcaldía. Y aquí sí que parece, según los datos, porque al final las encuestas uno no sabe si fiarse mucho, pero cuando ve varias encuestas
ve un patrón común que es, si Unidas Podemos entra, aquí sí, por lo menos más que en Madrid, Mm, si entra ese 5%, el gobierno se decanta a la izquierda, tanto en la comunidad, de manera más clara, como en la alcaldía, que quizás ahí esté más complicado. Pero bueno, todo esto mirando varias encuestas, ¿no? Que luego tampoco mm. te puede fiar, pero aquí sí que parece, primero, que Pilar Lima lo va a tener más complicado por el 5 y que precisamente esa va a ser la clave por esta casuística, ¿no? Que se repite en varias poblaciones. Si entra Pilar Lima, hay gobierno de izquierda casi seguro. Y si no entra, es posible que gobierne la derecha, ¿no? Después de algunos años que gobernará la izquierda. Mm. Aquí, y como tenemos ya poco tiempo, voy a ser telegráfico y me voy a tirar un pequeño triple. Venga. Eh, la- el resultado de la Comunidad Valenciana es lo más parecido que vamos a tener a una primera vuelta de las elecciones generales. Yo sé que Uf, elecciones autonómicas y locales no tienen nada que ver con unas elecciones generales, pero en el equilibrio de bloques en el conjunto de España. Si, como tú dices, pasa por la entrada de Podemos, pasa también por un buen desempeño claro. del PSOE, porque Sí, es su gestión de gobierno la que al fin y al cabo está en tela de juicio, ¿no? claro. Si se repite, digamos, el resultado que están dando las encuestas de que se llega por un escaño a la mayoría absoluta, podemos tener todavía va a haber partido en las elecciones generales de final de año. Si estamos en un escenario de mayoría de derechas clara, eh, creo que Pedro Sánchez va a tener muy difícil poder recuperar, porque lo que se va a juzgar, sobre todo cuando se juzga la gestión de 4 años del Pacto del Botànic y de Chimo Puig, se juzga en primer lugar al Partido Socialista. Claro. Entonces, un mal resultado del Partido Socialista, que se puede dar también por la Sí, entrada de Podemos, o sea, si ellos bajan su desempeño con respecto a 2019. Estamos hablando que en su momento consiguió un 23,9%. Si se mantienen esos números, va a ser muy difícil que reediten, tienen que subir y si suben quiere decir que la gente aprueba su gestión. Pues claro. pasa un poco lo mismo con el gobierno del Estado. Para mí es la foto que vale a nivel estatal, porque luego Ayuso puede ganar, puede haber un desequilibrio en los archipiélagos, etcétera, pero hay que tener en cuenta que la población de la Comunidad Valenciana es importantísima, la cuarta o la quinta del conjunto del Estado, Sí. y que esa gestión de Chimo Puig tiene que pasar una reválida. Si no la pasa, pues estamos en un escenario de auge de la derecha en todo el estado y al final pues será cuestión de tiempo que vaya tomando el poder en las elecciones generales. Pues, Todo luego puede dar más vuelcos, etcétera. Ya te he dicho que es una predicción arriesgada, un triple, como lo bueno, queramos llamar, pero para mí es la única foto que creo que nos puede decir algo de lo que puede pasar en unas generales. bueno, pues nada, es decir, ahí está tu apuesta, más o menos, pues el termómetro, ¿no? De lo que pase en las generales y bueno, veremos, ¿no? En todo caso, recuérdanos, Pablo, cuándo empieza ese especial en el salto del domingo a la noche para ver en rigurosa actualidad y en directo lo que va pasando con el recuento de votos. Mm. Pues empezamos a las 8. Antes ya empezaremos en la página web a publicar algunos contenidos y vamos a tener desconexiones territoriales, vamos a tener análisis, vamos a ir rotando presentadores y presentadoras y en la página web lo que hemos también contratado, porque no podemos desarrollarlo nosotros, es un servicio de visualización de datos que hace todo el recorrido de las elecciones pues, con gráficos interactivos. Bueno, pues nada, ahí queda la invitación hecha. Os seguiremos
de cerca y nada, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Estaremos expectantes, ¿no?, en esta ya recta final de la campaña electoral y bueno, gracias a ti, Pablo, y gracias a El Salto también por la labor que hacéis. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a ti, a Irene y a Pandemia Digital. Venga, nos vemos. Chao, Un chao. abrazo. Buen fin de. Chao. Bueno, pues ahí teníamos a Pablo haciendo un análisis, bueno, bastante extenso de bueno, qué puede ocurrir en estas elecciones. Y bueno, ahí la intuición suya dice que lo que pasa en Valencia puede definir, ¿no?, quizá uno de tanto a nivel autonómico, sobre todo municipal, donde las encuestas están como más ajustadas y en la cual pues veremos qué resultado hay, ¿no? Es decir, a ver, haciendo mi análisis sintético un poco de la evolución, creo que si vamos un año o dos atrás, creo que seríamos muy poco optimistas, pero es verdad que la buena gestión, creo, del gobierno, sobre todo a nivel económico, ¿no?, tema del trabajo, que al final es algo transversal y que, bueno, al final yo creo que mucha gente desideologizada pues seguía por los datos económicos, pues al final no ha podido ser un eje de ataque y que en todo caso yo creo que eso le puede dar más consistencia, ¿no?, a las formaciones de izquierda de la coalición. Y a la izquierda del PSOE aquí hay una incógnita. Yo creo que a priori el tema de Sumar estuvo mal planteado porque genera tensiones que a lo mejor no eran necesarias. Hubiera estado bien que Sumar o esa plataforma se hubiera planificado con más tiempo para presentarle en las autonómicas y en las municipales e ir con coaliciones todavía más amplias, pero por desgracia esto no ha ocurrido y bueno, veremos. Esto creo que puede ser un pequeño retroceso a esa ganancia que yo creo que esa buena gestión podría haber aportado, ¿no?, a las formaciones de izquierda, pero en todo caso va a haber mucha emoción en algunas comunidades, ¿no?, algunas donde el PSOE las tenía aseguradas con mayoría absoluta, como Castilla-La Mancha o Extremadura, donde el papel de Unidas Podemos va a ser muy importante y es posible que sea necesaria para formar gobiernos, con lo cual pues entraría en otros gobiernos. A nivel de estar fuerte la derecha, parece que también porque fue bastante reciente, aunque yo creo que Ayuso no debería decir, la verdad es que esto va contra la lógica, ¿no? Creo que estuvo acertada la campaña absurda pero eficaz en pandemia de Ayuso. Creo que esto no debería de ser así después de ver la gestión que ha tenido tanto de corrupción de contratos a dedo como la gestión de las residencias, lamentablemente. Yo es que no termino de entender que sea la persona más votada después de esto, pero parece que estaría fuerte, ¿no?, en la Comunidad de Madrid, no tanto en el Ayuntamiento, y que habría alguna posibilidad remota si Unidas Podemos, Roberto Sotomayor tiene peso suficiente para que pudiera gobernar la izquierda, y esto sí que va a ser muy ajustado en comunidades como la valenciana y en el propio Ayuntamiento de Valencia. Así que bueno, queda todo en el aire, y luego la duda ahí en Barcelona de, digamos, si no me equivoco, las tres fuerzas que... claro, había comentado antes de Esquerra, pero Esquerra sí que es verdad que ha pegado un bajón y de 12-13 ha bajado a 6, y el triple empate podría ser entre precisamente en Común Podem, PSC y Junts, la derecha independentista de Cataluña. Y creo que la clave va a estar en ¿no?, si esto que ha tenido mucha repercusión, pues va a tener un apoyo, digamos, hacia Colau, realmente le penaliza, ¿no?, que te ataque no solamente de Desocupa y del entorno de Vox, sino también prácticamente todas las televisiones a diario pues criminalizan a la alcaldesa, pues culpándola de todo lo malo que pasa en Barcelona, ¿no? Así que nada, el domingo estaremos pendientes del Salto a partir de las 8 y bueno, a ver qué es lo que ocurre. Nos vamos a despedir, y como sabéis, este fin de semana es el día de las elecciones, el 28 de DM, pues habrá elecciones, tendremos ese superpoder como ciudadanos para elegir concejales y alcaldías en más de 8.000 municipios y en casi todas las comunidades autónomas. Una campaña llena de fake news, de manipulación, de sobredimensión en la agenda setting de las principales televisiones del país, el tema de ETA, el tema de
ocupas cuando realmente una no existe y la otra pues apenas existe. Y creo que más allá de la opción que tengamos por votar, es importante, ¿no?, que ese domingo nos acerquemos al colegio electoral donde estemos censados y sumar un voto contra, digamos, las víctimas principalmente de esa élite económica, ¿no?, que tiene su pata en la política, pero también en los medios de comunicación, y que desde aquí tratamos de combatir, ¿no?, con esa propaganda y esas campañas de odio y mentiras, que son la única manera de justificar esas opciones políticas que solamente defienden los intereses de ese 1% de la población. Vota por esas formaciones políticas que apuestan por las políticas que benefician a la mayoría. Así que nada, nos despedimos dando las gracias también a la gente que nos ve desde Canal Red, y animaros a compartirnos en redes o apoyarnos haciendo mecenas en Patreon, siendo miembro en YouTube o suscribiendo en Twitch, donde estamos en directo de lunes a jueves a las 7 de la tarde y los viernes a las 11. Así que nada, pasar buen fin de semana, id a votar. Nos vemos, cuidaos, chao chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.